Y así puesto de pies, hermanos, busquen sus Biblias. Segunda de Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer versículos de la segunda mitad de ese capítulo, del 16 al 33. Hoy vamos a ver el costo del servicio a Cristo que Pablo pagó. Y dice así: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buen gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tengo osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? ¿Y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y hoy vamos a hablar, vuelvo a repetir, el costo del servicio a Cristo que pagó Pablo. Pablo pagó un gran costo para servir al Señor. Y entonces vemos aquí, el apóstol Pablo fue un siervo fiel de Dios. Pero no fue fácil, sino que vino con mucho sufrimiento y mucho dolor. El apóstol Pablo sufrió mucho. Sin embargo, en todas sus dificultades y durante todas, nunca se quejó ni murmuró. No encontramos eso en la Biblia. ¿Por qué? Porque es que Pablo nunca murmuró, y él sufrió más que cualquier uno de nosotros. Porque su vista siempre estaba enfocada, y es muy importante entender eso, en 2 cosas. Uno era que estaba enfocada en su Señor sentado a la diestra de Dios Padre. Y la otra estaba enfocada en las cosas eternas. Y ustedes pueden ver en Colosenses 3 y también 2 de Corintios 4. Vemos entonces, eso es muy importante. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre.
Todo lo que vemos es temporal y lo que no vemos es eterno. Eso fue lo que ayudó a Pablo. Y vamos a ver por cómo más adelante. Pero primero vamos a ver aquí la locura de Pablo. La locura de Pablo, en versículo 16 al 21. Ustedes ven aquí, él mismo dice, en versículo 16, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibíme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Él está hablando aquí ahora en locura. Y él dice en versículo 17, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. El apóstol sintió la necesidad, hermanos, y eso es muy importante entender eso, de jugar a los corintios en su mismo juego. Así como muchos se habían gloriado en la carne, y ellos lo aceptaron, entonces dijo él, entonces, ¿por qué me aceptan a mí? Yo también me voy a gloriar en la carne. Y entonces vemos aquí que eso es lo que él estaba haciendo, y él haría lo mismo. Entonces, ahora, él está siendo un poco satírico, sabemos eso, pero vamos a ver por qué él está haciendo eso. Primero, él vio la necesidad de actuar como un loco. ¿Por qué? Porque ellos aceptaban locos, entonces él actuó como un loco. Tal vez les iba a entrar algo de lo que estaba diciendo. Y eso vemos aquí en versículo 16 al 18. Dice, otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Y después les dice en versículos 17 y 18, lo que hablo no hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. ¿Por qué lo hace así? Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Y ahí está. Porque dice en 19, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Entonces está diciendo, ok, como ustedes reciben necios y locos, voy a hablar como un loco, como un necio. A ver si ustedes me toleran y me reciben y escuchan mis palabras. Ahora, él está usando algo satírico, ¿verdad? Está usando algo para hacerles ver que ellos estaban mal. Pero ellos le obligaron a hablar así. Ahora, había estos ministros allí, supuestamente hemos visto ya son fraudulentos, pero son ministros. Y ellos eran también de judíos, de que vinieron de Jerusalén, y usaban su sangre judía como algo para presentarse y levantarse el cuello, y la gente, wow, ¿sabe? Y entonces ellos eran ministros. Y la gente, le dieron todo lugar a esa gente. Le dieron toda su admiración a esa gente. Entonces Pablo dice, bueno, si ustedes es lo que necesitan, actuaré entonces como loco y como necio. Y vemos entonces aquí algo muy importante. Él vio la necesidad, mas él quería también, ¿por qué? Exponer la ironía y el absurdo de su forma de pensar. Es absurdo, pero ellos estaban haciendo eso. Y ustedes ven aquí ahora el versículo 19-21. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Ustedes son muy cuerdos, pero ustedes están soportando a los necios. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, y si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. ¿Qué estaban haciendo ellos? Entraron estos hombres, supuestamente en el servicio de Cristo, en el nombre de Cristo, y comenzaron a imponer reglas. Decían que los hombres tenían que circuncidarse, que ellos tenían que seguir la ley. Y ellos son los que imponían la disciplina, le daban bofetadas aún. Y también sacaban su dinero. Les gustaba sacar dinero y vivir bien. Porque aquí dice, si usted mira bien, en versículo 20,
Si os esclaviza con reglas, Dios nos dio libertad, pero hacen sus reglas. Si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro. Ellos eran una iglesia muy generosa y estos hombres aprovechaban. Pero no estaban sirviendo al Señor, estaban sirviendo a sus vientres. A eso dice, si usted mira conmigo rápidamente en Romanos, que es antes de Corintios, Romanos 16, y aquí dice, versículo 17. Y dice aquí el apóstol Pablo, en Roma también hay ese problema. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ahora miren, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los, tomen en cuenta esa palabra, ingenuos. Entonces son gente sencilla, fácilmente engañada, un ingenuo. Entonces está bueno ser sencillo, pero no fácilmente engañado. Entonces vemos aquí que esa gente estaba robándoles, haciéndoles, perdieron su libertad, lo esclavizaron, comenzaron a vivir más como los fariseos, con sus reglas. Y hay iglesias así, y hay pastores que son muy dictadores. En aquel entonces había pastores y líderes que daban bofetada a la gente. Era la disciplina, lo trataban como niños, y la gente lo aceptaba. Entonces yo veo aquí que a veces esa gente que vienen nada más para sacar provecho de la gente. No viene para ayudar al pueblo. Viene para ver qué pueden sacar del pueblo. Y entonces, y aquí dice también en versículo 20, si alguno toma lo vuestro y alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Ellos estaban aceptando todo eso. Porque se fue Pablo y entraron los lobos. Pero vinieron vestidos nada más de ovejas. Pero como falsos apóstoles y falsos profetas, falsos maestros. Así vinieron. Entonces, él quería exponer la ironía y el absurdo de su forma de pensar. Y nosotros tenemos que entender. Y yo sé que muchas iglesias dicen que siguen al Señor, pero tiene tantas reglas. Y la verdad es que cuando uno comienza a desviarse de la Biblia y a hacer caso a líderes que enseñan cosas que no están en la Biblia, no nada más es triste, es absurdo. Es absurdo. Entonces ellos tenían libertad y permitieron que estos vinieran y le robaran todo. Empezando con su libertad en Cristo. Después su dinero. Y después hasta su dignidad, le daban bofetadas. Esa gente no eran líderes de Dios. Pero recuerdo que dijo antes, hemos visto, son obreros fraudulentos que se disfrazan como obreros de Cristo, pero son de veras obreros de Satanás. Y sabemos eso, porque él mismo aparece como un ángel de luz. Y ahí dice, quiere mirar para atrás un poco, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque él mismo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay ministros falsos en las iglesias. Si esto pasó cuando existían los apóstoles, ¿cómo usted cree que hoy está la cosa? Y aún Pablo dijo, si usted lee cuando tenga oportunidad, capítulo 20 de Hechos, dando su despedida a los pastores, a los obispos, los líderes de Éfeso. Y él dijo que después de mi partida entrarán, dice, lobos de entre vosotros. Los mismos líderes iban a tener lobos entre ellos. Y yo le voy a decir una cosa, no me gusta decirlo, pero lo voy a decir. Hay iglesias buenas, no digo que no, pero hay también malas. Hay líderes buenos, pero hay líderes malos.
Y si tú te hallas en una iglesia mala, tú tienes dos alternativas. Quédate con ellos porque tú eres malo, o busca una iglesia buena porque tú eres bueno. Así es. Francamente, hermanos, yo no veo como un hijo de Dios que ama al Señor puede seguir estas cosas. Aquí estaba pasando, pero los corintios también tenían muchos problemas. Por eso era fácil engañarles. Pero veamos, vamos a seguir adelante. Pablo está hablando de que con un poco de locura, porque dice, bueno, como ustedes hacen caso a los necios, yo también voy a hablar como un necio, como un loco, aunque no quería hacerlo. Y ellos hablaban que tanto sufrían y su sangre, su genealogía, somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham, vinimos de la iglesia en Jerusalén, somos judíos, la palabra de Dios vino por medio del pueblo judío, Cristo era judío, y comenzaron a hipnotizar a la gente. Hasta hoy, hermanos, a veces, a mí no me gusta francamente cuando yo oigo, no me gusta, cuando en la radio, cuando hay un comercial diciendo, y viene el hermano tal que es judío y él es de la raza judía y va a predicar acá. ¿Qué me importa? A mí no me importa si es un negro de África, un judío de Israel o un mexicano de DF. ¿Qué me importa? Lo que a mí me importa es si él ama al Señor y su mensaje, si es bíblico o no. Ese es todo. Su testimonio y su mensaje. Pero hoy en día la gente pone mucho énfasis. Ustedes saben, aún aquí, a veces en la radio, se oye. Y el hermano tal que era judío y eso, ¿qué tiene que ver? Ya no hay judío ni gentil ni griego en Cristo. Todos somos uno. Pero ellos cayeron por eso. Y Pablo está haciendo sátira porque él dice, ustedes que son cuerdos y toleran a los necios, son tan sabios. Ellos enfocaban tanto en la sabiduría y ellos estaban cayendo y no estaban siendo sabios. Y vemos entonces aquí también la genealogía de Pablo, versículo 22. Y él dice aquí, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Qué estaba diciendo él? Estos vienen diciendo somos israelitas, somos hebreos, somos de Abraham. Y dice Pablo, pues yo también. Aunque nunca habló de eso con ellos. Pero tuvo que hablar porque ellos estaban, wow, este es un judío que se entregó a Cristo, es un judío mesiánico. Y Pablo dice, no sé que no hablaba inglés, pero dice, big deal, yo también. Ok, yo también. Pero yo nunca enfoqué en eso cuando hablé con ustedes. Porque él era el padre en la fe de esa iglesia. Y él nunca habló, él enfocó en Cristo. Él enfocó en Cristo Jesús. No habló de su nacionalidad, de la sangre que corría en sus venas. Él nada más enfocó en Cristo. Y saben, y cuando él estaba hablando, empezando su carta, y sabe, es muy bonito que él hablaba del Señor. Esto es todo lo que le interesaba, hablar del Señor. Y vemos que él tenía ahora que pelear con esa gente que hablaban de ellos mismos, que somos de Abraham, somos de esto. Nosotros tenemos que cuidar, hermanos, porque hay gente así. En segundo lugar, vemos aquí que entonces su genealogía. Él era hebreo, él también de la nación de Israel, descendiente de Abraham. Y si alguien tiene derecho a gloriarse y confiar en su genealogía, pues este era Pablo. Si usted sabe qué, mira conmigo en Filipenses capítulo 3 lo que él dice. En Filipenses capítulo 3 y versículos de 4 al 7. Usted mira Filipenses capítulo 3, dice, aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y él comienza a dar a su pedigrí, como dice en inglés. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Eso no es para decir, yo era hebreo de hueso colorado. De los hebreos, yo era un hebreo. ¿Ok?
Que si aún los hebreos me vieron más hebreo que ellos. Y dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él vivió una vida irreprensible. Por cuántas cosas eran para mi ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él dice, yo no considero esas cosas importantes. Todo es como basura. Más adelante dice, lo considero como basura. Por conocer al Señor más, por amor de Cristo. Él amaba al Señor. Y otra vez, él enfocaba en Cristo. Él dijo, para mí el vivir, morir es ganancia y vivir es Cristo. Cristo era su vida. Él no fijaba en su genealogía. Y francamente, hermano, le voy a decir una cosa. Hasta veo eso con muchas iglesias étnicas en los Estados Unidos. Hay iglesias brasileñas. Y lo que les une más no es Cristo, es su cultura brasileña. Me consta, tengo familia brasileña. Hay iglesias hispanas. Y lo que les une no es Cristo, es porque hablan español, les gusta la misma comida. Y cuando más bien es cuando hay compañerismos, porque pueden disfrutar de las comidas. Lo mismo con los de Haití, lo mismo con los de coreanos. Hay un peligro de enfocar más en tu etnicidad y no en Cristo. Pablo era un judío de los judíos, un hebreo de los hebreos, yendo con griegos en Corinto, yendo con esos filósofos, esos paganos. Y él no enfocaba en su genealogía. La única razón por la cual estamos aquí es porque hablamos más español que inglés. Pero está bien. Pero si Dios algún día les manda a otra ciudad y la iglesia hispana es muy pésima, pues buscan en inglés, que es mejor. ¿Por qué? Porque no tu cultura debe de unirte, sino es Cristo que debe de unirnos. Y eso que Pablo estaba enseñando. Y ellos se enfocaron en la genealogía de estos hombres. Perdieron su enfoque en Cristo y comenzaron a poner el enfoque en la gente. Yo sí, algo que cuando yo los presento al Señor, porque un pastor tiene que presentar a su iglesia al Señor, un día todos vamos a estar. Pablo quería presentarles como una virgen, recuerda al Señor, hablamos de eso la semana pasada, la sencillez. Yo no quiero presentarles como una iglesia mexicana o hispana, yo quiero presentarles como una iglesia cristocéntrica. Eso es lo más importante. Y por eso nosotros muchas veces nos desviamos porque enfocamos más en la cultura, incluso iglesias americanas. Mire, yo doy gracias por este país. Yo también, como usted ya sabe, emigramos allí cuando yo tenía 5 años. Y yo doy gracias por este país. Y yo respeto la bandera. Y yo doy gracias por todos los que sacrificaron sus vidas, su sangre, por darnos la libertad que tenemos. Pero aun cuando llega el día 4 de julio, yo no soy más americano que cristiano. Yo soy cristiano primero. Pero hay muchas iglesias americanas que tienen la cultura de, en vez de cantar himnos, cantan himnos nacionales. Cantan música patrióticas en vez de cantar himnos a Dios y dedican ese servicio para el patriotismo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque yo sí creo que siempre, no le hace 4 de julio, qué día sea, Cristo siempre debe ser el centro, el eje de nuestras vidas. Y no podemos permitir ni que nuestra nacionalidad nos desvía de esa verdad. No me importa si eres mexicano, americano o de Centroamérica, no me importa dónde eres. Fin de cuentas, todos rendiremos cuenta a nuestro Creador. Y por supuesto, ¿qué nacionalidad es Cristo? ¿Mexicano? ¿Americano? ¿Hondureño? ¿Ruso? No, era un judío, por supuesto. Y ahora Él es Señor de señores. Tenemos que fijar en eso. Y Pablo sufrió por eso. Porque a veces cuando los gentiles, los que no eran judíos, aceptaban al Señor, los judíos le atacaban más a Él, por celos.
So, vemos aquí entonces ahora la genealogía de Pablo y ahora vemos aquí los sufrimientos de Pablo. Yo podía haber hecho una lista de todo lo que yo no quería, ¿sabes? Vamos a leerlo y ver un poco, pero primero, el apóstol Pablo fue un siervo sufrido. Un siervo muy sufrido. No creo que hubo un siervo que sufrió más de Jesucristo que el apóstol Pablo. Y vemos aquí también, él declara su posición oficial como siervo sufrido en el versículo 23. Dice, soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Esta es su introducción. Y después del versículo 24 al 28, él comienza a explicar un poco de los muchos sufrimientos de él. Y entonces vemos aquí que él da una lista detallada de sus sufrimientos dolorosos. Mientras, ¿cuándo? Mientras él servía al Señor. Y vemos aquí primero, Pablo entendió. Ahora, ¿qué sufrió él? No, vamos a ver. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Por qué? Porque la ley les prohibía dar más de 40 azotes. So, cuando estaba dando con el látigo, 1, 2, 3, tal vez se equivocaban y no quería rebasar 40. So, paraba con 39. Okay. Y entonces 5 veces su misma gente, los judíos, le dieron con el látigo. Ahora, yo no sé de ustedes, hermanos. Mi papá me pegaba con el cinto y me dolía cuando yo estaba creciendo. Pero yo no creo que se compara con un látigo. Y yo creo que no pegaba como un padre con poquito de misericordia de su hijo. Yo creo que le pegaba bien duro con enojo. Y 39, como 40 veces, ¿se imagina usted? Son 200 veces. Si quiere quitarle uno para cada, ok, 195 veces le dieron. Eso los judíos. Los romanos usaban varas. Y después él dice aquí también en versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas. ¿Quién eran las varas? De los romanos, los griegos, los gentiles. En Filipos, por ejemplo, ¿recuerda? Le dieron con varas. Y después el carcelero se entregó al Señor y le sanó, le curó sus llagas y sus heridas. So, los judíos pegaban con el látigo, los romanos pegaban con vara. Y yo no creo que nada más era 40, y no les importaba. Le pegaban lo que le daba la gana pegar. Entonces, el apóstol Pablo sufrió mucho. Yo creo que aquí nadie le ha pegado con un látigo, y menos 40 veces. Ahora multiplícalo por 5 y las varas. No, hermanos, el apóstol Pablo sufrió muchísimo por su fe. Y después él dice, una vez apedreado. Pues sí, eso fue en Iconio, lo apedrearon y lo dejaron por muerto, pero Dios, no sé si él murió o no, pero Dios lo levantó. Muchos creen que eso es cuando él vio, estaba en el tercer cielo y vio al Señor, que él murió cuando fue apedreado, pero Dios lo resucitó. No sé. Pero vemos también más, aquí en versículo 25. Dice aquí, 3 veces he padecido naufragio, pero no, hermano, eran 4. Porque cuando él escribió esto, todavía faltaba el que leemos en Hechos. En el fin de Hechos, cuando él estaba yendo a Roma, también sufrió naufragio. Pero esta carta fue escrita antes. 4 veces él sufrió naufragio. Yo no sé de ustedes, pero algunos de ustedes tal vez, si van en un barco y comienza a moverse un poco, ya tienen que tomar su pastilla para que no le dé mareo, ¿verdad? Imagina el apóstol Pablo, él no tenía esas pastillas. Imagina usted estando en una nave pensando que vas a morir porque los aires, los vientos son tan fuertes y las ondas. Y él experimentó 4 veces, 3 veces al escribir esta, pero otra después en Hechos vemos. 4 veces él sufrió eso. Y una de ellas, él sufrió un día y una noche a alta mar. Estaba pegado a una madera, quién sabe qué, flotando hasta que alguien lo rescató. En alta mar. Ahora yo no sé de ustedes, pero yo tendría mucha fobia que un tiburón estaría mochando mis patas, pero mis piernas.
A ver, lo primero que yo pienso, si estoy flotando, yo sé nadar, pero hay un límite, tiene que agarrar algo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que entra en la mente? Va a llegar un tiburón, me va a morder, ¿verdad? A mí, hay cosas que entran en la mente. Bueno, y es una realidad, eso puede pasar. Y Pablo experimentó todo eso. Yo no quisiera experimentar. Los únicos tiburones que yo quiero ver en un acuario, con un gran vidrio entre nosotros. Está bien. Pero el hecho es, él no tuvo este lujo. Y veamos entonces aquí también, y después dice, hermanos, yo de veras no creo que podemos captar lo que es estar en alta mar un día, una noche, pura oscuridad, las olas moviéndote. Tiene que, un día y noche, es 24 horas, es feo eso. ¿Lo puedes pensar? Y después, versículo 26, en caminos muchas veces, paramos aquí, hermanos, francamente, ya no soy tan fanático en viajar, ¿ok? Yo viajo porque tengo que, y está bien, pero ¿sabe qué? Uno llega de un viaje, ¿qué pasa? Ya quiere descansar. A veces uno se cansa de viajar, ¿verdad? Y ustedes cuando manejan a un avión, van lejos, se regresa a la casa, nada más quiere, ¿sabe? Levantar sus pies, descansar un poco. Él no tuvo ese lujo. ¿Qué descanso tuvo él? Muchos caminos, muchos viajes. Y no todos los caminos eran cómodos. Cuando yo viajo, hermanos, me gusta, ¿sabe qué? Preparar mi taza de café, ahí va donde mi cafecito, estoy manejando, tomo un cafecito, tomo un agua, muy cómodo con el aire acondicionado, música cristiana o un sermón. Yo estoy viajando muy duro. No, está bien. ¿Usted cree que el apóstol Pablo tenía un carro con aire acondicionado y una taza de café? Lo dudo. Piensa todo lo que él sufrió. Y después para completar en esos caminos en peligro de ríos. Y ahora con el mar es una cosa, ahora ríos. Y muchos dicen aquí, hermanos, también cruzamos el río aquí para llegar de México. Sí, pero no es igual. No es igual. Los ríos que él cruzaba, hermanos, era mucho más peligroso del que podemos imaginar. Él no lo hubiera dicho aquí. Porque había ladrones también ahí. No creo que nada más este río con los carteles. Había ríos en el tiempo de Pablo, gente esperando también para matarte o sacar tu dinero. Y él dice, ¿y los peligros de qué? Yo digo las cosas como es porque yo sé que si yo puedo explicar algo similar a lo que estamos experimentando, podemos captar más las palabras de Pablo. Y vemos aquí también algo más. Y dice aquí, el peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, los judíos, peligro de los gentiles, los no judíos, peligros en la ciudad, hay peligro en la ciudad, peligros en el desierto, ahí también hay peligros, quién sabe lo que te puede picar, una víbora, o hay gente también que te roban, o la sed cuando no haya agua. Peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Imagina usted, te digo, esos que entraban a las iglesias y querían arrastrarlas hacia al mundo. Falsos hermanos. Pues en trabajo y fatiga, en muchos desvelos. Él no siempre pudo dormir. En hambre y sed. ¿Sabe por qué? Él no quiere ser una carga a los corintios de otros. Él esperaba que llegaba ayuda y a veces se quedaba con hambre mientras predicaba la palabra, porque no quería ser una carga a nadie. O en la cárcel, nadie le daba de comer. Y sed. En muchos ayunos. Aparte del hambre, él también ayunó mucho. En frío. Ahora, hermanos, cuando uno tiene frío en la noche, ¿qué hace uno? Agarra la cobija y se cubre. ¿Qué pasa si tú tienes casi nada de ropa? Tal vez una camiseta, un shorts, y tienes frío y no tienes nada con que cubrirte. Se siente bien feo. Qué bonito uno se cubre, ¿verdad? Y se siente calentito. Pablo no tuvo ese lujo todo el tiempo. Cosas que nosotros ni podemos imaginar, todo lo que él sufrió. Y después dice también, dice aquí, en trabajo y fatiga, se cansaba. A veces ya estaba exhausto, ya no podía más, pero él siguió adelante.
Y después vemos también aquí en frío y en desnudez. Eso es todo lo que él sufrió físicamente. Ahora mira emocionalmente, mentalmente. Y además de otras cosas que ni siquiera tiene tiempo para nombrar todo. Lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias. No, hombre, en vez de pensar en sí mismo, con todo lo que estaba sufriendo, estaba pensando en las iglesias. Para que vean ustedes el corazón de este hombre. Si nosotros no somos así, ¿sabe cómo somos nosotros cuando sufrimos? Queremos resolución, queremos que se resuelva pronto. Y no pensamos en lo demás, pensamos en nuestra necesidad, pensamos en nuestro dolor, pensamos en nuestro sufrimiento. Y ya cuando estamos bien, después pensamos en lo demás, tal vez. Pablo no era así. Pablo sufrió y sufrió y sufrió y nunca dejó de preocuparse por las otras iglesias. Él era un gran siervo de Dios, este hombre. Vemos aquí entonces, Pablo, porque él pudo experimentar todo eso y nunca murmurar. Y nosotros cualquier cosita murmuramos. Hermano, le pegaron, ¿sabe qué? Con piedras para matarle. Y nosotros nos quejamos con una piedrita en el zapato. Ay, es muy difícil caminar, no puedo caminar. Ay. Así somos en la fe. ¿Sabe? Y entonces, porque hay muchas piedritas en el camino cuando andamos con el Señor. No le enfocan a las piedritas. Piensa lo que Cristo sufrió. Piensa gente como Pablo, lo que ellos sufrieron. Ahora, Pablo entendió que el sufrimiento era su llamado. Dios le llamó a sufrir. Eso no suena muy popular hoy en día. Pero usted mira, en Hechos capítulo 9. Eso fue cuando él se convirtió. Y Ananías, Dios le habló a él. Y en capítulo 9, versículo 15 y 16, el Señor dice a Ananías, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ahora mire, padecer por mi nombre. Eso era su llamado. Pablo no tuvo un ministerio suave. Y francamente, hermanos, nosotros todos somos ministros. Y si no me equivoco, Cristo dice a todos que le quieren seguir y servir, carga tu cruz y sigue en pos de mí. El que no carga su cruz no puede ser mi discípulo. Tal vez tú eres un creyente, tú crees en Cristo, pero no te engañes. Si tú no sufres ni eres capaz de hacer lo mínimo para Cristo, no te engañes. Tú no eres discípulo de Cristo. Los únicos discípulos de Cristo son los que cargan su cruz. ¿Y qué es una cruz? Pues yo nunca fui crucificado físicamente, pero me supongo que duele. Habla de dolor y sufrimiento, pérdida. ¿Tienes familia? Ya nunca más vas a tener tu familia. ¿Tenías propiedades? Forget it. Vas a perder todo. Tu propia vida la vas a perder. Eso es la cruz. Y no estamos dispuestos a perder todo por el Señor. No te engañes. Tú no eres un discípulo. Tú eres un creyente. Primeramente, si tú conoces a Cristo y no fuiste bautizado, no eres discípulo. Eres creyente. El primer paso de un discípulo, de todos, bautízanse. Eso es el número 1. El número 2, tiene que poner los intereses de Él antes que a los tuyos. Todo. Él es tu familia. Recuerda que Cristo dijo, mira, tu madre y tus hermanos te llaman. Mi madre, mis hermanos, aquí está mi madre y mis hermanos. ¿Y a quién señaló Él? A los discípulos. Si tú de veras quieres una relación íntima con tu Señor, como familia, como Él es tu familia y tú eres familia de Él, tiene que ser un discípulo. Creyentes no llegan a ese nivel. Sí son salvos, pero no son de veras discípulos. No son. No, tú tienes que decidir en tu corazón, ¿eres un discípulo o nada más eres un creyente que tú crees discípulo, pero no eres discípulo? Piénsalo bien, ¿ok? Porque la Biblia es muy clara de eso. Y Pablo cargó su cruz. No hay ninguna duda que este hombre era un discípulo de Cristo.
¿Y qué dijo Pablo en 2 Timoteo 3:12? Y todos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Es la cruz. Y veamos entonces también, él consideró, y Jeremías también era otro. Cuando tengan oportunidad, leerlo, Jeremías 1, versículos 10 y versículos 18 a 19. También, a él dijo, Señor, digo 19, dice, y pelearán contra ti, mas no prevalecerán contra ti, porque contigo estoy, dice Jehová, para librarte. Le prometió que van a pelear contra él. Y pobre Jeremías, él sufrió igual que Pablo. Y por eso muchos dicen que él es conocido como el profeta llorón. Porque Dios le llamó y desde un principio le dijo, tú vas a sufrir. Así como a Pablo, él va a sufrir. Mi instrumento escogido. Y si tú quieres ser un discípulo de Cristo, prepárate para sufrir. No es una vida fácil, pero así es. Y veamos también, consideró todos los sufrimientos como nada en comparación con lo que le esperaba en la gloria. Y él estaba persuadido de que todos sus problemas no se comparaban. Mira conmigo en Romanos 8:18. Mira lo que dice Pablo. En Romanos 8:18 dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ya vimos lo que sufrió, hermanos. Mira aquí, dice aquí, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí ven? Y ustedes pueden ver también, mira 2 de Corintios, aquí donde estamos. Va para atrás unos capítulos, capítulo 4. Y mira lo que él dice. Y podemos a versículo 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea, hermanos, mira todo lo que él sufrió. Leve tribulación. Lo apedrearon, le dieron azotes, le dieron con varas, sufrió hambre, sufrió desnudez, frío, desvelo, fatiga. Hermanos, pobre hombre, sufrió mucho. Y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, incluso los dolores, hermanos. Pero las que no se ven son eternas. Y le dije, él ponía su mirada en el Señor, que estaba sentado a la diestra de Dios Padre, y puso en las cosas eternas y no las temporales. Todo lo que tú ves aquí es temporal, hermanos, incluyendo tu propia familia, es temporal. Veamos entonces todas esas cosas. Ahora, ¿cuál era? Y Pablo dijo algo interesante en versículo 29. Estamos llegando al fin, ¿verdad? Y en versículo 29, él dice, ¿quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? ¿Y yo no me indigno? ¿Qué está diciendo él aquí? Pablo no era diferente, hermanos. No era diferente a otros creyentes, en que él también tenía sus debilidades. Él tenía sus debilidades. Una gran diferencia entre Pablo y muchos creyentes hoy en día es que él no permitió que sus debilidades lo llevara a la desesperación, sino que confiaba aún más en la fuerza del Señor. Él confiaba más en el Señor. Y por lo tanto, permitiría que Dios recibiera la gloria a través de su debilidad. Mira lo que dice. Vemos un poco aquí de una debilidad de Pablo. Primero, vemos que su debilidad física. Él dice aquí en versículo 29, ¿y quién enferma? ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo? Pues algunos pentecostales dicen, no, es por falta de fe, por eso tú te enfermas. Falta de fe. El apóstol Pablo tenía mucha fe. Timoteo tenía frecuentes enfermedades y un problema con su estómago, tanto que tiene que beber un poco de vino en vez de agua. Y él tenía una fe no fingida, una fe genuina. Entonces,
obviamente la fe tiene nada que ver si tú te enfermas o no. Porque hay fieles que se enferman. Aquí está Pablo diciendo, ¿y quién enferma? ¿Yo no enfermo? Obviamente que sí. Hasta dijeron que su presencia corporal era muy menospreciable. No era un hombre sano. No era alguien que tú vas a encontrar en Gold's Gym, el apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, tal vez es alguien que tú vas a encontrar en una retama de viejitos. Un asilo de viejitos. Porque él tenía un cuerpo muy triste. Él tenía un cuerpo muy abofeteado. Un cuerpo muy maltratado por sus persecuciones. Y pues también se enfermó. Y muchos creen que estaba ciego. Por eso no escribía sus propias epístolas. Un demonio le abofeteaba. Vamos a ver eso en el próximo capítulo. Pero el hecho que tú estás enfermo no quiere decir que tú no tienes fe. ¿Qué vas a hacer con tu enfermedad? Ese es donde entra la fe. Puede ser que Dios te sana. O Dios te va a decir que no, como dijo no a Pablo. Dice, no, bástate mi gracia. ¿Qué vas a hacer? ¿Quejar y chillar? ¿O seguir adelante y confiar en Dios? ¿Sabes? Él tuvo sus debilidades físicas. Y aquí está. Pero también sus debilidades espirituales. Ahí empieza el versículo 29. Dice, ¿a quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno diciendo, hey, yo a veces también tengo una mecha corta, yo he explotado, yo me he enojado, yo he tropezado enojándome. Él no era perfecto como yo sé que es un peluche aquí, hermanos, yo entiendo eso, ¿verdad? No, estoy jugando, pero el hecho es, aún el apóstol Pablo se indignaba y tropezaba, se enojaba. ¿Usted cree que yo no tengo emociones también? ¿Cree que nunca me enojo? ¿Cree usted que yo nunca me indigno y que no tropiezo? Pues sí, y él dice aquí, es tan obvio. Aquí está, en el versículo 29, ¿a quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Había hermanos que le hacía tropezar. Él reconocía eso. Él tenía sus debilidades también. Y Pablo está siendo aquí muy honesto. Y digo eso porque, y no es justificación, yo no me quiero enojar, pero yo me he enojado con ustedes a veces. He tenido que disculparme a veces con ustedes. Y a veces no porque tenía la razón, pero a veces también, aun si tengo la razón, la manera que reacciono ha estado mal y he tenido que disculparme. Pero el hecho es, el apóstol Pablo también. Uno solo se enojaba y no pecaba, y era Cristo. Cuando entró enojado, recuerda, en el templo, con el látigo, y otra vez volteando mesas. Pero él no pecó. No porque te enojas estás pecando, pero a veces uno, siendo humano, tropieza. Y Pablo no era diferente. Él está diciendo, porque él sabía que los corintios lo conocían, él era su padre en la fe. Y veamos también algo más aquí. Veamos también en versículo 29 a 33. Habla que fue descolgado por un canasto, ¿verdad? Al lado de la pared en Damasco. Cuando tenga chance, está en capítulo 9, versículo 23 al 25. Y tiene que entender, cuando Pablo entró en Damasco, él traía cartas de la corte judía, de los líderes en Jerusalén, iba a arrestar gente, él tenía mucha reputación. Y él confió en esa reputación y comenzó a hablar con toda confianza, pero parece que su confianza fue no tanto en el Señor, estaba confiando en sus habilidades y su autoridad y su reputación. No le sirvió. Y en vez de que la gente, él fue tal vez confiando que tiene que creerme, ¿cómo no? Está hablando la verdad, aquí está la Biblia. Y lo quería matar. Y en vez de salir como el héroe de Damasco, que muchos se iban a entregar a Cristo, lo tuvieron que bajarlo como un criminal por un canasto al lado de. Fue humillante, pero también fue una lección para Pablo. Pablo, no confías en tu reputación, no confías en tu estudio, no confías en las cartas que traen, confía en mí. Y eso Pablo aprendió, está compartiendo sus debilidades aquí. Por eso de repente habla de ese evento, fue algo que cambió su vida, cambió su perspectiva. Y a veces hay cosas en nuestras vidas que pasan y salimos muy humillados, pero Dios nos quiere enseñar
no confías en ti, confías en mí, dice el Señor. ¿Y eso qué pasó? Y Pablo ahora explica esas cosas en sus epístolas, como a los filipenses, a los corintios. Veamos aquí entonces cuál es la conclusión de todo eso. Primero, yo tengo 5 puntos. Y primero, siempre debemos estar en guardia, contra cualquier ingenuidad. Que no seamos ingenuos. La palabra en inglés es gullible o naive. Que no seamos ingenuos. Porque alguien viene hablando muy bonito, al que se puede peinarse con su lengua porque es tan bueno para hablar. Cuidado con esa gente. O unos que tocan muy bonito y la guitarra, el piano y cantan y también predican. Todos los talentos tienen que ser de Dios. No. Pablo tenía muchos talentos y Dios lo enseñó. Confía en mí, no en tus talentos. Dios usará tus talentos, tus habilidades, mas Él no quiere que tú confíes en eso. Y veamos entonces, siempre debemos estar en guardia en contra de eso, de ser ingenuos, porque podemos caer en la ingenuidad, podemos ser ingenuos. La Biblia dice, ellos son los que estos hombres malos, falsos profetas, tuercen y engañan a los ingenuos. Es bueno ser sencillo, pero no tonto. Y otra manera, está bueno ser manso, pero no menso. Y a veces, hermanos, hay muchos ingenuos en el pueblo de Dios y creen todo lo que dice la gente. Hay muchos ingenuos hoy, creen todo lo que dicen los medios comunicativos, de la televisión, creen todo. No, hermano, tenemos que nunca bajar la guardia. El segundo punto, nunca debemos confiar en nuestras habilidades naturales o adquiridas cuando servimos al Señor. En otras palabras, hay iglesias que escogen unos líderes porque tienen mucho estudio. Pues este tiene un grado de bachelor, otro, este tiene un doctorado, este tiene una maestría. No, hermanos. Dios puede usar eso. Pero tú no sabes si en una iglesia puede haber alguien que no tenga tanto estudio, pero está tan en inglés, en tune, afinado con el Espíritu Santo, y él es un mejor líder que el que tiene más estudio. Estos hombres que vinieron tenían estudios, pero eran engañosos, eran engañadores. Y no digo que Dios está en contra del estudio. Él usó a Pablo, un hombre muy estudiado, y nos dio mitad del Nuevo Testamento. Pero no debemos de confiar nada más en nuestras habilidades. Pues yo sé tocar, voy a tocar las alabanzas. Un momento, el Espíritu Santo está tocando por medio de ti, o nada más es tus habilidades. ¿Sabes? ¿Eres nada más un artista o un ministro? La diferencia. Y nosotros tenemos que entender eso, porque a veces confiamos en nuestras habilidades en vez de confiar en el Espíritu Santo. Hay personas en esta iglesia que no tienen mucho estudio y han hecho mucho por el Señor. Hay otros con más estudio y a veces no hacen nada. Así es. Pero Dios no está buscando los estudiados y eruditos. Dios está buscando a los sencillos y obedientes. Y vemos también, y Pablo aprendió eso cuando estaba bajando el canasto, y se dio cuenta, su estudio no le sirvió, su reputación no le sirvió. Y vemos también, como pueblo de Cristo, hemos sido llamados a sufrir con Él. Y la Biblia dice eso, que fuimos llamados a sufrir con Él. Y usted cuando tenga oportunidad, por eso dice, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y después dice, debemos de sufrir en el poder del Evangelio. Y vemos, hermanos, fuimos llamados a sufrir con Él. ¿Y sabe qué más? Es un don de Dios poder sufrir por Cristo. Si usted mira Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Y mira lo que dice. Dice aquí en 1:29. Porque a vosotros os es concedido, regalado, otorgado, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Sí ves? El sufrir por Cristo es un don de Dios. Dice, ¿cómo yo quiero sufrir? Si tú supieras lo que te esperas,
más allá en gloria, tú sufrirías aún más por el Señor, soportarías aún más por el Señor. Es un don, pero tienes que crecer espiritualmente y dejar de ser un creyente y ser un discípulo para poder captar esta enseñanza. Si no, nunca vas a querer sufrir. ¿Y no es interesante que nunca murmuró con todo lo que sufrió? Y todos tenemos que enfrentar nuestras debilidades, pero Dios convertirá nuestra debilidad en gloria. El área donde tú eres débil, Dios te va a dar la victoria. Y cuando Dios te da la victoria, ¿quién recibe la honra y la gloria? ¿Tú o Cristo? Pues Cristo. Entonces todos tenemos debilidades, todos. Pero Cristo quiere, el Señor quiere ser glorificado. Por eso dijo, y vamos a estudiar esa semana próxima, por eso cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y por eso Él se gloriaba en su debilidad. Él no se glorió en sus estudios, en su sangre, en su reputación. Su gloria era Cristo. Y Cristo fue glorificado por medio en su vida. Y Cristo será glorificado en ti. Cuando tú decides que tú quieres ser un discípulo de Cristo, Cristo será glorificado en ti, por medio de ti y por medio de las debilidades en tu vida y en mi vida. Vamos a poner de pies y vamos a orar, hermanos, por favor. Padre nuestro, gracias por esta enseñanza profunda y a la vez sencilla, dolorosa y a la vez hermosa. Gracias por lo que hemos visto en la vida de este hombre que sufrió tanto por ti. Oh Señor, pero ahora Pablo ya no está sufriendo. Y los 50, 60 años que le diste no se compara con la eternidad de gozo que él tiene. Enséñanos, Padre, a ser discípulos de Cristo y no nada más creyentes en Él. Gracias por los creyentes, pero queremos más que ser creyentes. Queremos ser discípulos entregados a ti. Que venga lo que venga, queremos obedecerte en todo. Porque hasta que no seamos obedientes, Padre, nos estamos engañando y no somos discípulos. Tal vez creyentes, pero no discípulos. Y enséñanos, Padre, a servirte fielmente hasta el fin. Padre, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.